Bueno, lo primero de todo quería agradeceros dos cosas. Una, que nos dejéis participar o que nos hayáis invitado a participar en este grupo de trabajo de espacio de datos ya desde anteriores jornadas, porque creo que es un foro interesante pues, para que nos permite desarrollar nuestras ideas o coger las bases. Y segundo, por dejarnos presentar nuestra idea de proyecto, que es la que queremos desarrollar en este momento. Bueno, yo voy a presentar un poco lo que es la parte más conceptual del proyecto, las ideas, lo que pretendemos hacer, y luego mi compañero Javier Martínez Pomares hablará de cómo lo vamos a hacer o cuáles las tecnologías que vamos a usar. Bueno, en nuestro caso, primero decir cuatro datos de CNTA y sus datos, ¿no? Porque nosotros somos, como pone allí, un centro tecnológico, un CIT, que somos una organización privada sin ánimo de lucro, pero que trabajamos, que tenemos alrededor de 250 trabajadores, en estos momentos algo más. Tenemos una forma jurídica de asociación en las cuales tenemos a 500 empresas asociadas. Esto lo digo no por la forma jurídica, sino porque tenemos detrás 500 empresas del sector alimentario que de alguna forma están involucradas con nosotros directamente y trabajando. Creo que es una buena base para empezar con proyectos de datos, aprovechando toda la información que tienen todas estas empresas que de alguna forma confían en CNTA y están unidas a nosotros de alguna manera. Luego, nuestro ámbito tecnológico de trabajo son básicamente 3 campos o 3 líneas más o menos importantes cada una de ellas, ¿no? Tenemos una parte de laboratorios de control de productos alimentarios, tenemos otra parte de asistencia técnica en procesos de fabricación, todo lo que es optimización, verificación, validación de procesos de fabricación, y luego tenemos una gran línea, como todos los centros tecnológicos, de I+D+I, de desarrollo de proyectos, tanto en desarrollo de productos como en desarrollo de tecnologías o pruebas de tecnologías. ¿Por qué digo esto? Porque todos estos campos de trabajo nos permiten obtener un montón de datos que nos son útiles para hacer nuestro trabajo día a día, pero que agrupados y considerados históricamente nos permitirían sacarles mucho valor, que actualmente no se lo estamos sacando. Son datos que tenemos ahí almacenados desde hace años y años de trabajo, pero que se usan, ya digo, pues para hacer informes, para hacer cosas, pero en su conjunto no han sido aprovechados, analizados y estructurados. Tenemos decenas de millones de registros con datos concretos, los cuales a su vez tienen una serie de campos adicionales. O sea, tenemos millones, centenares de millones de datos que no se están utilizando de ninguna manera. Actualmente están allí en las bases de datos y no se están utilizando. Entonces, lo que queremos es aprovechar esos datos, pero no solo los nuestros, que es un punto de partida importante por el que creo que nuestro proyecto tiene una base sólida. ¿Por qué? Porque ya contamos con una información importante que tenemos ya en el propio CNTA, pero además la parte importante es que las empresas, o al menos si conseguimos que se adhieran al proyecto las empresas con las que trabajamos, al menos con las que trabajamos, pues tienen muchos más datos, aunque no siempre estos datos son aprovechables. Nosotros nos ha tocado desde CNTA hacer algunos proyectos de predicción, tratar de hacer predicciones de incidencias alimentarias en base a datos con empresas para predecir, yo qué sé, la presencia de listeria en una línea en función de ciertos parámetros, a ver si conseguimos saber por anticipado la probabilidad de que aparezca ese problema. Cuando vas a las empresas y tratas de coger los datos, ves que las empresas sí dicen que tienen muchos datos, pero no son todos ellos aprovechables, ni mucho menos. No porque sean malos datos, que en algún caso también, porque no son fiables, pero en muchos casos porque no están integrados, no está la estructura adecuada, no tienen trazabilidad suficiente a todos los procesos o a los proveedores o a lo que sea, y entonces es muy difícil sacarles valor. Conseguimos ciertos grados de éxito, pero es muy difícil sacarles valor porque no son datos estructurados y que nos permitan sacarles el máximo partido. Entonces, con nuestro espacio de datos, lo que pretendemos es hacer un espacio de datos colaborativo de la industria alimentaria. Con lo de colaborativo es muy importante, porque como decimos, en esos proyectos individuales que hemos hecho, pues a veces no hay suficientes datos y demás. Los espacios de datos, para mí la base fundamental es que sean colaborativos, porque así tenemos una masa suficiente como para poder sacarle partido. Entonces, un dato importante es que es colaborativo. Para mí otro punto importante es que este espacio de datos lo vamos a gestionar, o la intención es gestionarlo desde CNTA. ¿Y por qué? Porque les damos confianza a las empresas, porque ese es otro punto importantísimo. Las empresas son muy reacias a dar sus datos y esto yo voy a poner en manos de no sé quién mis datos. Bueno, en manos de CNTA igual los pongo porque ya tenemos esos millones de datos que he dicho que tenemos, son de las empresas. O
sea, son suyos, son nuestros también porque los hemos generado nosotros, pero son datos que tienen nombres y apellidos de las empresas. Por lo tanto, ya los tenemos de alguna forma una parte de esos datos. Si confían para que tengamos esos datos, pues también podrían confiarnos los datos de proceso que tienen las propias empresas. Eso creo que es una ventaja nuestra, que ya somos un ente del propio sector y que por lo tanto les damos esa confianza para que puedan trasladarnos o poner a disposición de todos los datos propios en este espacio de datos. Siempre, por supuesto, con todas las condiciones de gobernabilidad, de control de los datos, de propiedad, lo que todos sabemos, ¿no? Luego, otro tema importante es que está abierto a la participación no solo de las empresas de CNTA, está abierto a la participación de todas las entidades que quieran, de la cadena alimentaria. Yo no sé si hay aquí alguien de INTIA en estos momentos. Sé que cuando presentamos este proyecto propusimos a INTIA, bueno, ir en conjunto y demás, y no sé, algo falló y no pudimos presentar un proyecto en conjunto, pero está abierto, pretende ser un espacio de datos del sector alimentario, o sea, vertical, de un sector concreto, pero abierto a la participación de quien quiera. Cuanto más interrelación tengamos con otros espacios de datos, o bien que las propias otras entidades utilicen nuestro propio espacio de datos para también allí poner a disposición sus datos, más enriquecedor será. Entonces, el objetivo final de este espacio de datos, aunque ahora hablaremos de un caso de uso concreto, es que sea un espacio de datos del sector agroalimentario regional o nacional. Eso ya se verá, ¿no? Depende de las colaboraciones que quiera hacer la gente, pero que sea un espacio de datos abierto y colaborativo, que participen todas las entidades de la cadena alimentaria, los productores, o sea, temas de producción, temas de transformación, que es el que nosotros dominamos, el que estamos con la industria alimentaria, temas de distribución, logística. Si se enriquece puede dar mucho valor. Pero bueno, nosotros este espacio de datos, este proyecto lo enmarcamos dentro de lo que es facilitar o promover la digitalización de la industria alimentaria. Que todos vamos enseguida a los espacios de datos, a los grandes análisis por inteligencia artificial y demás, y luego vas a las empresas y resulta que están anotando cosas en papel todavía, gestionando todos los datos en Excel y demás. O sea, que hay que ir a la vez digitalizando, en el sentido más básico, todo lo que es la industria alimentaria, empezando por la captación de datos, ordenados, dónde se guardan esos datos, integración y demás, para poder sacarles luego el máximo partido. Entonces, dentro de este concepto, esta línea de trabajo de CNTA, que es el potenciar la digitalización o conseguir que la industria alimentaria se vaya digitalizando cada vez más, ofreciendo este tipo de herramientas, creemos que se puede potenciar esa digitalización ofreciendo este tipo de herramientas, pero no solo las herramientas, sino los casos de uso, porque hablamos de muchos datos disponibles, pero luego dices, ¿y qué hago con estos datos? ¿Cómo les saco valor? ¿No? Pues hay que conseguir unos casos de uso que a las empresas les satisfagan, les motiven, les hagan participar en este tipo de trabajo. Bueno, de los problemas no me voy, como tengo poco tiempo, no voy a centrarme mucho, pero voy a los casos concretos de casos de uso que estamos planteando, que son estos casos de uso. Utilidades de nuestro espacio de datos que estamos planteando. Algunas muy básicas, por ejemplo, un primer caso de uso sería disponer en este espacio de datos de herramientas que les permitan a los datos de las empresas chequearse contra las tolerancias legales, especificaciones y demás, y saber si están trabajando bien o se están saliendo de norma. Por ejemplo, un caso de uso, el más básico y el más sencillo, que eso lo podrían hacer de otra forma, pero es un caso de uso del propio espacio de datos si lo dotamos de las herramientas para intercompararse con la legislación o con ellos mismos. Otro caso de uso, segundo, caso de uso o utilidades, llámale como quieras. Otro caso de uso importante para mí, aunque también se ve bastante sencillo, es intercomparación de mis datos como empresa con los datos sectoriales. ¿Para qué me sirve esto? Para saber dónde estoy. Imagínate que yo estoy fabricando, yo qué sé, ayer hablaba con una empresa de cervezas. Estoy con una empresa de cervezas y resulta que veo por el espacio de datos que el 80% de las cervezas que se comercializan son en formato de vidrio, un 20% en lata o un 18% en lata y un 2% en plástico. Pues yo me planteo como empresa, si sé esos datos, y los tengo de forma instantánea, no es que tenga que hacer un estudio de mercado con una gran consultora que me lleva meses, trabajo y dinero. Si tengo todos esos datos, me intercomparo y digo, oye, me interesa ir, solo hay un 2% del plástico, yo soy fuerte en plástico, voy al sector del plástico. Resulta que en el sector del plástico ya hay un 80%, está ya saturado, me olvido de ese tema. Me da ideas, este es un ejemplo muy básico, pero con todo se puede hacer así, me da ideas para orientar mi innovación como empresa. Es decir, si conozco los datos,
pues voy a desarrollar esto que no está en el mercado, o al revés. Si yo estoy haciendo un tema completamente diferente a lo que está haciendo el mercado y no es un tema que me esté satisfaciendo en mi producción, veo cómo estoy posicionado. Si mis productos, por ejemplo, los estoy fabricando con un pH de 5 y resulta que el mercado está con un pH de 6 de media, igual es que estoy haciendo malas cosas o no, me interesa hacerlas así. Lo veo y saco ideas muy claras para ver por dónde tengo que innovar. Entonces, la probabilidad de éxito de mis innovaciones va a ser mucho mayor porque va muy dirigida a los problemas reales que tengo y eso lo puedo hacer intercomparándome con el sector. Y ya, por último, un caso más potente o más fuerte es la de predecir incidencias, lo que os he dicho antes. Predecir incidencias casi siempre de calidad y seguridad alimentaria, porque nuestro caso de uso va dirigido fundamentalmente a temas de calidad y seguridad alimentaria, y al menos inicialmente, predecir incidencias de la industria, que todas las industrias, por muy buenas que sean y muchos controles que tengan, acaban teniendo incidencias de fabricación. Si somos capaces, con un volumen de datos suficiente, por eso tiene que ser el espacio de datos colaborativo, ser capaces de predecir con algoritmos de IA y demás, con los datos adecuados, tanto internos como externos, somos capaces de predecir estas incidencias, vamos a solventar muchos problemas que las empresas se dan cuenta cuando ya es tarde, ¿no? Otros posibles usos, pues seguimiento y monitorización de alertas alimentarias, comparar tasas de frecuencias con presencia de contaminantes. O sea, tenemos identificados casos concretos de uso que son los que esperamos que atraigan a las industrias a utilizar este espacio de datos. Porque si decimos espacio de datos, hablamos en general, pues la gente normalmente se pierde, ¿no? Los muy teóricos y demás le ven toda la potencialidad, pero hay que buscar casos concretos que funcionen y eso es lo que intentamos conseguir. Bueno, y esta última, que ya le dejo el paso 5 minutos a Javier, es un poco las fuentes que pretendemos utilizar. Como veis, CNTA aporta gran parte de los datos, todos nuestros datos, pero es importantísimo las empresas alimentarias que aporten sus datos de proceso, que son los que tienen ellas, y eso es lo que enriquece muchísimo al espacio de datos. Y luego hay otro tipo de industrias, de empresas, como empresas de la distribución, empresas cooperativas de producción y demás, que pueden aportar sus datos. Esas son las fuentes de datos internas que llamamos, y luego las fuentes de datos externas, pues son todas las bases de datos públicas que hay. Alertas RASFF de alimentación, son donde están todas las alertas alimentarias a nivel mundial. Temas de FDA, temas de AESAN, todas las bases de datos relacionadas con seguridad alimentaria, límites legales permitidos y demás, todo eso lo vamos a utilizar como fuentes de nuestro espacio de datos. Ya lo siento, Javier, venga. Pues mira, ahora nos explicará un poco el cómo lo vamos a hacer en 5 minutos. Vale. Bueno, pues soy breve porque ya me temía que esto iba a pasar, así que... Bueno, como comentaba Javier, todo esto se basa en lo que son los datos propios de las empresas y datos propios de CNTA. Aquí tenemos un esquema un poco global de lo que sería nuestro ecosistema o ese sistema que queremos montar. Obviamente, en la convocatoria lo que se valora mucho es que el espacio de datos tenga apoyo, ¿vale? Para eso una de las tareas que hicimos fue recabar las cartas de apoyo y compromiso, ¿vale? Recalco un poco de compromiso porque es una de las cosas y para eso pues contamos con el compromiso de las empresas del sector, ¿vale? Porque así como tenemos que volver a hacer como vamos a hacer uso de esos datos, tenemos que tener su apoyo y compromiso. Bueno, y aquí tenemos una foto de lo que serían, por un lado, las empresas del sector que proveerían los datos, principalmente sería CNTA, porque CNTA ya tendría los datos, pero las otras propias empresas, a través de conectores de espacios de datos, proveerían los datos a Alimetrix, nuestro caso de uso y quien serían las fuentes potenciales del uso de los casos de datos. Y aquí a la derecha veríamos otros espacios de datos con los que también hemos tenido contacto y que también haríamos esa interconexión, ¿vale? Entonces, como comentaba Javier, tenemos una idea, ¿vale? La hemos madurado a nivel conceptual, a nivel de negocio y ahora lo que tenemos que hacer, una vez que se ha adjudicado el proyecto, es, por un lado, crear nuestra infraestructura de datos en CNTA, ¿vale? Pues tenemos que ese dato que tenemos, esos cientos de millones de datos que comentaba Javier, tenemos que trabajarlos, tenemos que ordenarlos, tenemos que prepararlos, tanto para uso interno, porque también tenemos necesidades internas, como para el uso del espacio de datos, ¿no? Y que ahí entraría lo que sería el desarrollo del caso de uso. Pero también dentro del proyecto tenemos que, por un lado, crear tendríamos que desarrollar el caso de uso como tal, toda esa inteligencia que
aborde la funcionalidad que comentaba Javier. Tenemos que diseñar e implementar el espacio de datos basado en estándares europeos, que le comentaré brevemente porque veo que aquí está Paqui, así que cualquier cosa que diga va a quedar en poco. Y luego, bueno, obviamente tenemos que trabajar en lo que es la promoción, difusión de los resultados, así como desarrollo de aplicativos para poder visualizar y comparar esos datos. La arquitectura de nuestra infraestructura de datos que estábamos pensando es una arquitectura basada en Microsoft Fabric, ¿vale? No voy a entrar tampoco en detalles. Tenemos nuestra fuente de datos, nuestra parte de extracción, nuestra parte de lago de datos y la serie de herramientas que nos van a permitir pues, ciencia de datos, tener un data warehouse para explotación y todo ello con una capa obviamente de gobernanza y publicando los datos a través de Power BI, ¿vale? Nosotros la idea es publicar los datos a través de Power BI Embedded, pero bueno, es algo que tenemos que construir en este poco tiempo que nos deja el proyecto. Y bueno, y luego todo esto, obviamente, dentro de un espacio de datos en el que lo que se quiere, que ya ha comentado Javier, pues que sea un espacio de datos federados, que genere gobernanza, confianza. Entonces, es un poco las ideas del proyecto. He sido un poco rápido, pero bueno, creo que a nivel técnico seguro que hay otras ponencias que pueden entrar mucho más. Nosotros, como os decíamos, estamos ahora trabajando, tenemos 9 meses y gracias al apoyo que seguro que nos dan desde este grupo de trabajo, pues podremos ayudarnos mutuamente para el éxito del proyecto. Bueno, nada, muchas gracias, eskerrik asko.